Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a el último workshop de Fundopsi de este año. Eh, ya después nos encontraremos en la jornada del 22 de octubre, después Mariano les va a contar bien. Hoy abordaremos la temática, la interfase psiquiatría-reumatología. Agradecemos especialmente el apoyo de los laboratorios Casasco, Temis, Lostaló, Baliarda y Glaxo. Y antes de comenzar, les comentaremos algunos aspectos técnicos. Podrán realizarse preguntas durante toda la presentación a través del chat, seleccionando el participante denominado preguntas que está abajo en la barra. Y cualquier cosa, también pueden pedir asistencia técnica. Entonces, vamos a empezar con la presentación de los expositores del día de hoy. Doctor Tate, muchísimas gracias por venir. La verdad es que es un gusto que usted participe en nuestro workshop de hoy. El doctor Guillermo Tate es médico clínico especialista en reumatología, ex fellow y profesor asociado de la Universidad de Pensilvania, maestro de la reumatología argentina y director de OMI, Instituto de Investigación, y presidente de la Fundación Procurar. Después vamos a escuchar a la doctora Bani, que es médica psiquiatra y médica de planta del Hospital Durán, coordinadora del equipo de consultorios externos de Proyecto Suma. Y en tercer lugar, vamos a escuchar al doctor Mariano Castelli, que es el médico especialista en psiquiatría, miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, magíster en neuropsicofarmacología de la Universidad Favaloro, miembro y docente de Fundopsi, al igual que Victoria, y psiquiatra de consultorios externos de Proyecto Suma, e integrante del equipo de docencia de la misma institución. Así que, bueno, doctor Tate, lo escuchamos con muchas ganas. Adelante. Bueno, hola, ¿me escuchan bien? Hola. Sí. Bueno, eh, yo soy reumatólogo clínico, en realidad hace muchos años que hago esta especialidad, y realmente la intersección entre las dos especialidades, tanto la reumatología, bueno, con la psicología o psiquiatría, siempre ha sido un problema. Los pacientes en general no quieren, no aceptan las consultas psiquiátricas y es una dificultad, digamos, crónica de los consultorios de reumatología, la derivación a las áreas de psiquiatría. Así que otro médico más, me dicen, porque nosotros habitualmente trabajamos con un equipo de neumonólogo, nefrólogo, hematólogo, etcétera, y otro médico más, me dicen los pacientes. Bueno, y sí, a veces hay que consultar a otro médico más. Bueno, ahora yo tengo que entrar en las diapositivas. ¿Qué hago? ¿Pongo Live acá? Share screen. No, Sí, doctor, en Share Screen. share. Ahí está, gracias. Bueno, esto es nada más que la presentación. No se mueve. Ahí. Haga clic sobre la diapositiva y Ah, luego mueva el cursor, la flechita. Un clic sobre la imagen. estoy haciendo eso. Ahí está. Ahí va. Bueno, el dolor en nuestra especialidad es todo. O sea, la especialidad tiene distintos tipos de dolores. Algunos son mecánicos o mayormente mecánicos, como la artrosis y el dolor lumbar. Otros son inflamatorios, como las enfermedades del tejido conectivo, la artritis, el lupus, la esclerodermia, la polimialgia reumática, etc. Pero hay dolores puramente mecánicos, como el síndrome de neuropáticos, que son síndromes de
de atrapamientos, y hay gente que, bueno, que aparentemente el dolor es central, como en el caso de la fibromialgia. Pero el dolor acompaña a todas las enfermedades y es un problema bastante difícil de manejar, sobre todo en las enfermedades de las cuales yo me voy a referir hoy. Yo elegí dos temas y un pedacito nada más de tratamiento, porque a mí me parece que realmente las dificultades más grandes que tenemos nosotros son en el área del lupus y en el área de la fibromialgia. Dos enfermedades que son polos opuestos tal vez, porque uno es toda enfermedad y el otro es poca enfermedad y mucha cabeza, para decirlo de alguna forma. No sé si es una forma elegante, pero me parece que sí. Y voy a empezar con las manifestaciones neuropsiquiátricas en lupus. Hay dos tipos de manifestaciones que por ahí pueden requerir la intervención de un equipo de este tipo. Las manifestaciones hay agudas, centrales y periféricas. En principio ese es el tema. Hay algunas que son no muy frecuentes, por ejemplo, como la meningitis asépticas, otras que son muy frecuentes, como la enfermedad vascular, las enfermedades mielinizantes, que son relativamente frecuentes, las convulsiones muy frecuentes, los cuadros confusionales, y los trastornos cognitivos, la depresión y, por supuesto, la psicosis, que es la dificultad más complicada que tenemos en esta área de enfermedades. Las periféricas, bueno, no hace falta nombrarlas, pero hay neuropatías de todo tipo, disautonomías y enfermedad vascular, sobre todo, que compromete la vasa vasorum de los nervios periféricos. La manifestación que primero, digamos, más frecuentemente se presenta en las pacientes con lupus neuropsiquiátrico o que puede necesitar, digamos, la complejidad de este tipo, es el stroke, los accidentes cerebrovasculares. El lupus aumenta más de 3 veces, diría yo, la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular. El más frecuente es el isquémico, sobre todo si está asociado a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Todos ustedes manejan el tema de los anticuerpos antifosfolípidos, que, bueno, que se han hecho muy en boga en los últimos años, asociados a, por ejemplo, mujeres, sobre todo, con antecedentes de pérdidas de embarazos, con complicaciones en las plaquetas, con trombocitopenia, con trastornos vasculares, inclusive con antecedentes trombóticos periféricos. Después hay un cuadro de stroke, que es microangiopático, que tiene muy poca inflamación y microinfartos, y este cuadro muchas veces se presenta asociado a trastornos cognitivos, que a veces son difíciles de detectar. Las vasculitis del sistema nervioso central son menos frecuentes de lo que uno piensa, pero existen. La púrpura trombocitopénica también puede dar cuadros del sistema nervioso central, y en realidad los accidentes hemorrágicos son poco frecuentes en relación a los isquémicos, y por lo general se asocia a la enfermedad concomitante como la hipertensión o la insuficiencia renal crónica. Vamos a hablar un poquito de los trastornos. Bueno, empecé con las cognitivas. Las cognitivas son, bueno, las cosas que manejan mucho mejor ustedes que nosotros, y lo que nosotros hacemos es derivarlo directamente cuando hacemos a lo sumo algún test de Montreal o mini Montreal, o no sé cómo llamarlo. Y bueno, y en general son pacientes que son derivados. El tratamiento de los trastornos cognitivos es muy complicado y creo que mayormente resorte del psiquiatra, sí, sobre todo. Las enfermedades demielinizantes, bueno, está el grupo grande de la que nosotros llamamos la neuromielitis óptica y enfermedades relacionadas, que a veces son solamente, el paciente se presenta con un escotoma que por lo general es central por inflamación del nervio óptico, y a veces no, a veces es una enfermedad generalizada que se parece a otras enfermedades neurológicas. Y la otra localizada que ocurre con cierta frecuencia es la mielitis transversa.
A veces los pacientes se presentan con corea, es raro, y en general nosotros tratamos siempre de tratar de limpiar un poco otros cuadros, porque, bueno, son muy difíciles para el manejo habitual del reumatoide. Hay un cuadro que se llama meningitis aséptica. Ustedes ven la magnitud que tiene este problema en el diagnóstico del lupus. Porque todas estas enfermedades no son infrecuentes, todas estas cosas no son muy infrecuentes. Suceden en un porcentaje de pacientes lúpicos yo diría entre el 1 y el 2%, un poco más tal vez, de los pacientes. Y realmente el apoyo del psiquiatra es muy importante porque nos permite, los cuadros son muy confusos a veces, ¿no? Y tienen pocas manifestaciones clínicas asociadas a veces no. La meningitis aséptica es una meningitis con rigidez de nuca, dolor de cabeza, cefalea intensa, bueno. Y por supuesto la depresión y la ansiedad que se ve en mitad de los pacientes. Es una situación súper frecuente y que requiere apoyo porque contamina mucho el tratamiento, de que ya de por sí es complejo y complicado. Entonces, para seguir con otras situaciones que nos traen problemas de manejar, bueno, las convulsiones es una situación que se puede ver en un porcentaje alto de pacientes. Las convulsiones son a veces transitorias, pero a veces hay que internar. Yo en general tengo un paciente con convulsiones en el interno, a veces algunos nos medican y bueno, pero en general se superan relativamente fácilmente. Después está lo que nosotros llamamos el síndrome PRES, que es una encefalopatía reversible con cuadro de fosa posterior, asociado a veces a antifosfolípidos y a cuadros crónicos de la enfermedad, cuadros de larga data. Es una encefalopatía, como dice el nombre, reversible, y el tratamiento con anticonvulsivantes, hidroxicloroquina, es lo que habitualmente se hace en este cuadro. Acá existe una gran duda si usar o no corticoides, porque el paciente tiene un cuadro de cefalea muy intenso, que en realidad a veces puede presentarse como una enfermedad asociada a corticoides. El delirio, que puede ser transitorio, con lo que llamamos el síndrome confusional agudo, y después, y para, digamos, darle el punto más importante, es la psicosis o la psicosis lúpica. Hay episodios transitorios de psicosis, son episodios intermitentes. En la mayoría de los casos, la psicosis, nosotros decimos que se asocian a pacientes con trastornos de conducta previos, pero no siempre. Y no está claro qué es lo que, desde el punto de vista clínico, no está claro cuál es el trasunto orgánico que tiene la psicosis lúpica. O sea, no se sabe, no se ha encontrado estructura dañada con relación a lo que es un episodio de psicosis lúpica. Por supuesto, cuando uno se encuentra con un paciente de estas características, que son sumamente difíciles de manejar, requiere, por supuesto, mucha información sobre la historia personal y familiar. Eso es un tema fundamental. El estudio toxicológico es otra cosa que también es trascendente. Bueno, por supuesto, descartar infecciones intercurrentes, o sea, las infecciones se pueden manifestar con un cuadro confusional o con un cuadro de psicosis. Enfermedades degenerativas, que ustedes las conocen, alteraciones metabólicas, diabetes, la más común, o trastornos relacionados con, sí, sobre todo con la tiroides. Actividad, la actividad serológica o la clínica de la enfermedad es un punto fundamental, ya que no hay muchos estudios radiológicos que excluyan el compromiso estructural. La tomografía axial computada y la resonancia nuclear magnética
si bien en algunos casos de cosas más puntuales, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? La enfermedad vascular o la enfermedad, las enfermedades que comprometen la mielina o la vasculitis, puede mostrar cosas bien características. Los estudios radiológicos en general, en este tipo de cuadros así difusos, generales, como los que los que escribimos, los últimos 3 o 4 que describimos, ayuda muy poco. Y por supuesto la relación con los corticoides, que es lo primero que hay que pensar. A veces el manejo, uno se pregunta muchas veces, y me gustaría que me lo pregunten, ¿qué hace usted si se encuentra frente a un paciente con un cuadro psicótico agudo que está tomando corticoides? Eso después, si quieren, lo charlamos puntualmente. Bueno, como ven, hay un porcentaje de pacientes que tienen psicosis lúpica, que en general son varones y son jóvenes, gente de menos de 40 años. O sea, y tienen, lo que sí tienen son altos niveles de citoquina circulante. Los que han podido medir esta historia, que no está al alcance de un laboratorio clínico habitual, encuentran valores altos de interferón alfa y gamma, y de interleuquina 6 también, y de interleuquina 8. O sea que la psicosis parecería que está asociada más que nada a un cuadro general, inflamatorio, entre comillas, descontrolado. Y un poco lo que ha planteado esta hipótesis es que algunos pacientes que tienen psicosis lúpica, muy pocos, pero se ha descrito un cuadro que se ve en otras enfermedades también, otras enfermedades reumáticas y otras enfermedades infecciosas, que es el síndrome de activación macrofágica. Yo creo que ustedes lo han escuchado hablar de este cuadro. Es una explosión citoquímica, como se veía con el COVID, digamos. En el COVID, algunos de los pacientes más graves hacen un cuadro que es muy parecido al síndrome de activación macrofágica. O sea, tienen un cuadro digamos, con fiebre incontrolable, a veces hay algunos anestésicos que pueden dar este tipo de cuadros, y son bastante difíciles de manejar. Son pacientes que requieren una internación muy compleja y mucha tecnología. Y últimamente, lo que, digamos, nos desvela por la frecuencia o por la alta asociación que tiene con la medicación de esta enfermedad, es la psicosis asociada a corticoides, obviamente. La psicosis asociada a corticoides, bueno, es un tema que lo dejamos por un poquitito más adelante. Bueno, lo que les quería decir es que todas estas manifestaciones tienen alta mortalidad. Son complejas de manejar y no tienen demasiados estudios específicos y que diagnostiquen este tipo de cuadros. Todos. Bueno, ya dije de los estudios radiológicos, digamos, no son fáciles de interpretar porque la radiología en este tipo de cosas encuentra pequeños detalles y todos tenemos pequeños detalles adentro de la unidad sellada. Así que ¿cómo se llama? A veces es difícil interpretar si esto es o está relacionado o es una cosa que, digamos, que no tiene ninguna trascendencia. Hay serología relacionada que no tiene demasiada prevalencia, no es muy específica, excepto un anticuerpo, pero bueno, que vale la pena utilizarla, sobre todo en los cuadros de psicosis y en los cuadros de ACV. Por ejemplo, el anticuerpo antifosfolípido está muy relacionado a los cuadros de ACV. Hay dos anticuerpos contra proteínas ribosomales, que son el P y el U1, perdón, y últimamente, ya hace un tiempo, se está usando, tiene bastante buena asociación con las enfermedades demielinizantes, que es el antiacuaporina. Hay dos anticuerpos que son muy frecuentes en el lupus, y bastante específicos, como son el antidenia nativo, o como lo llamamos nosotros, de doble cadena,
y el anticuerpo anti-SM. Estos dos anticuerpos son, digamos, de utilización masiva, son fáciles de estudiar en cualquier laboratorio general hace este tipo de estudios. La aquaporina es un estudio más específico, y los antirribosomales son bastante más complejos y requieren un laboratorio más dedicado. Dos palabras sobre anticuerpos antifosfolipídicos. Son ampliamente discutidas su técnica. Hay relativamente pocos laboratorios que tienen bien testeado los anticuerpos antifosfolipídicos, tanto IgG como IgM. Hay un montón de controles comerciales que no son muy buenos. ¿Qué es lo que se dice en general en todas estas enfermedades? Bueno, es la alteración en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica sería la causa de que algunas de estas anticuerpos o inmunocomplejos, digamos, circulantes pueda pasar la barrera y producir la inflamación en el cerebro. Hay estudios biópsicos sobre pacientes que tienen manifestaciones en el sistema nervioso central, pero no les recomiendo para nada hacer una biopsia de cerebro, una enfermedad que pues, se puede manejar sin necesidad de tan cruento estudio, o sobre todo con los estudios diagnósticos que hay ahora. Bueno, entonces, solamente quería cerrar un poco esto diciendo que cuáles son las cosas que a uno le hacen pensar de que esto está asociado o no está asociado al lupus. Bueno, en principio el comienzo de la psicosis lúpica es agudo. Las psicosis crónicas son más insidiosos, me da la sensación, más crónicos, etc. La edad en general son pacientes jóvenes, de menos de 40 años, en el lupus. Y en las otras hay de todas las edades de mayor. Una cosa interesante que varios autores han demostrado es que los pacientes con psicosis lúpicas no tienen alucinaciones auditivas. Esto es algo que la gente que tiene mucha experiencia en esto dice que es raro que el lupus se asocie, la psicosis lúpica, perdón, se asocie a manifestaciones, a alucinaciones auditivas. Son más frecuentes las olfatorias, táctiles o gustativas. En historia familiar no hay, en cambio en las otras, por supuesto. Comienzan en la internación. En general la psicosis lúpica se presenta durante una internación. Es raro que el paciente se ponga psicótico fuera del sanatorio de la terapia intensiva. Lo más frecuente es una historia que comienza en la terapia intensiva. No tiene pródromo. Es muy raro que tenga pródromos. En general yo nunca vi un paciente que tenga pródromos. El delirio sí puede tener las dos. Y es raro que el paciente haga un cuadro esquizofrénico, o sea, tipo esquizofrénico. Son más frecuentes las manifestaciones bipolares o delirios más de tipo paranoico, ese tipo de cosas. No quiero meterme mucho en eso, pero lo que sí les puedo decir es que la esquizofrenia en pacientes como manifestación de la psicosis lúpica es rara, es muy rara. El diagnóstico diferencial, con estas, ya los hablamos, bueno, alteraciones metabólicas, medicamentos, algunos medicamentos que usamos, entre ellos los corticoides, infecciones. El paciente séptico puede a veces simular o aparecer con un cuadro de psicosis. Los corticoides, que después nos ocupamos, traumatismos, golpes. Muchas veces los pacientes refieren como antecedente un traumatismo craneano. Bueno, los accidentes cerebrovasculares se pueden manifestar con psicosis, antecedentes psiquiátricos o falla orgánica renal o pulmonar o de cualquier órgano. El lupus es una enfermedad muy conspicua que puede comprometer cualquier órgano, es una enfermedad de difícil manejo y tal vez una de las áreas más difíciles de manejar es esta.
Es decir, ¿por qué? Porque no hay demasiados elementos para clasificar las manifestaciones y para detectarlas, porque muchas veces pasan desapercibidas y uno no tiene el entrenamiento suficiente por ahí para detectar tempranamente estas manifestaciones. Bueno, acá nada más que para mostrarles un paciente con una lesión, la flecha muestra, es una foto de la bibliografía, ¿no? Un paciente con una lesión vascular relacionado a anticuerpos antifosfolípidos en el puente, que comenzó con cuadros de mareos, etc. La lesión se ve claramente, tanto en T1 como en T2. Las otras manifestaciones que hablamos son las enfermedades relacionadas a las enfermedades desmielinizantes, y esta es una enfermedad difusa, que a veces empieza con una mielitis transversa y después sigue para arriba. Esto nos ha pasado, es una enfermedad muy grave, que por supuesto el tratamiento de esto es inmunosupresores o corticoides. La verdad que en general empezamos con inmunosupresores tipo el rituximab, etcétera, y corticoides a la vez. Cuadros muy graves. Y después tienen otras situaciones que la menciono porque la viví y la verdad que fue muy desagradable, que es las enfermedades infecciosas, y sobre todo para la Argentina, ¿no? Que es el Chagas. El Chagas es una cosa que puede comprometer el sistema nervioso central, y este es un ejemplo desgraciado que me tocó vivir. Es una mujer relativamente joven que vivía en Capital Federal, pero tenía, bueno, contacto con el norte de la Argentina, y bueno, y contaminó con Chagas, y el cuadro empezó como un cuadro neurológico, una sordera unilateral, con resonancia dudosa. Inclusive la señora tenía buen nivel económico, viajó a la Clínica Mayo, tampoco le pudieron detectar mucho, pero bueno, después empezó a desarrollar este tipo de chagoma, digamos, y bueno, y acá sí se hizo una biopsia y había parásitos adentro del cerebro. Una situación muy desgraciada y muy complicada de manejar. Bueno, yo ahora voy a pasar de una enfermedad que tiene mucha medicina, mucha cosa, digamos, orgánica, y su disquisición con lo psicológico, lo psiquiátrico, a otra enfermedad que tiene para nosotros, que tiene un gran componente psiquiátrico, digamos, psicológico, y probablemente, no sé, de la cual sabemos relativamente poco, pero su frecuencia hace que cada vez la tomemos con más cariño, como dice, porque la fibromialgia es una enfermedad cuya prevalencia ha ido aumentando en forma dramática, tal vez porque ahora la conocemos y la diagnosticamos con más fineza. Actualmente se la llama dolor crónico primario, es el término que se eligió para usar en vez de fibromialgia. La fibromialgia tampoco expresa demasiado, parece ser como si fuera fibrosis del músculo, y los pacientes no tienen fibrosis del músculo. Dolor crónico primario o síndrome de desregulación del dolor, es el otro nombre. Pero el dolor crónico primario es el término que por lo menos las sociedades de reumatología han aceptado alrededor del mundo. Lo más característico es que el paciente entre al consultorio y diga: doctor, me duele todo. Esa es la frase, digamos, característica del paciente con fibromialgia. Permiso. Doctor, me duele todo y no me encuentran nada. Todos los estudios son normales, pero yo tengo un cansancio terrible. El cuadro habitualmente nosotros nos ve mucho después de los 3 meses, pero uno usa como criterio que el dolor dure más de 3 meses. Pero en principio, los cuadros que recibimos habitualmente son crónicos, y los ven los clínicos, no les dan mucha bolilla, porque claro, tiene todas las rutinas, los análisis, estudios radiológicos, todo normal,
y bueno, vienen al consultorio. Y bueno, estamos aprendiendo junto con los psiquiatras a manejar este tipo de pacientes. Los pacientes con fibromialgia no solamente tienen dolor, sino que a veces tienen un trastorno cognitivo que nosotros llamamos fibrofog, que es una mente nublada, o sea, el paciente se levanta por la mañana y siente un cansancio terrible, una astenia, no puede hacer nada, está como en una neblina, y eso le lleva bastante tiempo de salir de la historia. Por supuesto que los síntomas psiquiátricos, depresión, ansiedad, trastornos bipolares y alteraciones del sueño están a la orden del día en esta enfermedad, y es sumamente frecuente. Es decir, si nosotros hablábamos de manifestaciones de una enfermedad no muy frecuente, como el lupus, digamos, no muy frecuente, en el caso nuestro es frecuente porque trabajamos con varias especialidades y tenemos bastantes pacientes de lupus, pero esto es masivamente frecuente. Es decir, yo les diría que el dolor crónico primario o la fibromialgia es un cuadro masivamente frecuente. Y a veces los pacientes se quejan de síntomas somáticos, como consultan por dolor abdominal, varios médicos, gastroenterólogos, dolor pélvico, dolor torácico y, por supuesto, cefaleas o migrañas. Esto es súper común. El tratamiento inicial de la fibromialgia o del dolor crónico primario es, bueno, tratamos de hablar mucho con ellos, con nuestros pacientes, a pesar de las limitaciones habituales, la educación y la explicación de qué es lo que pasa, y tratamos de buscar, en muchos pacientes uno puede detectar algún momento de comienzo de la enfermedad, y a veces desatando ese nudo, yo les digo, desatemos el nudo, para ver si podemos aflojar un poco la enfermedad, y muchas veces el antecedente de un hecho traumático puede desencadenar la enfermedad. Bueno, la evaluación del sueño es mandatoria, porque tienen problemas de sueño todos, y de conductas estereotipadas también, porque todos tienen alguna historia. Nosotros vemos con mucha simpatía que el paciente se enganche con un programa de ejercicios, ya sea de stretching o aeróbicos, o los dos, aquagym, o por ejemplo, tai chi, o ese tipo de cosas. Yoga, eso ayuda mucho y es algo que los hace ver que están bastante enteros y que pueden participar de una actividad sin tener ningún drama corporal. La medicación es un tema. Yo personalmente lo único que hago con los pacientes es monoterapia. O sea, le doy una sola medicación y si no lo derivo a alguien que entienda más de este tipo de medicaciones. Lo que uso habitualmente es pregabalina, duloxetina, amitriptilina, puede ser en algún caso. Y hay un porcentaje de pacientes que mejoran. Es una enfermedad difícil de mejorar solamente, digamos, lo importante es que esta sea una enfermedad manejada en equipo, porque requiere mucha fineza a veces, ¿no? Para los no respondedores, yo creo que el combo con el psiquiatra o el psicólogo es fundamental. Hay algunos estudios de combinación pregabalina y duloxetina con un porcentaje interesante de mejoría, o a otros estudios con fluoxetina y amitriptilina. Yo esto no los manejo. Y por supuesto que también es fundamental la intervención del fisioterapeuta y la comunicación con el fisioterapeuta, ya sea fisioterapeuta o alguno que haga una terapia alternativa. Después, las terapias cognitivas, las terapias del dolor, aparentemente son las que, sobre todo las cognitivas, son las que más éxito nos han dado. Hay muy pocos estudios como les decía, de tratamientos combinados, de tratamientos no combinados, sino de tratamientos grupales. Está mal escrito eso ahí, de combi puse yo, pero en realidad hay un estudio, por ejemplo, de hace unos cuantos años, 10, que se llama el PSYME-FI, que es psiquiatras, médicos y fisioterapeutas, que se hizo en la Universidad
Universidad de California, en el Palo Alto, sí. Y bueno, bastante buen resultado. Es difícil, en nuestro medio es una situación complicada porque juntar gente en las situaciones que nosotros estamos es complicado. Ahí está la cita, si quieren leerla, es un Clinical Experimental Rheumatology de hace 10 años. O sea, fíjense, ¿no? Es decir, muy poco data sobre tratamientos en equipo de esta enfermedad que probablemente sea un agujero grande en la reumatología. Bueno, solamente para mencionarlo y para después profundizarlo con Mariano, los corticoides, como dijimos, ya está relacionado muchas veces, el brote psicótico está relacionado a la dosis, a la duración del tratamiento, o sea, la carga crónica con la medicación, a veces asociada a manifestaciones clínicas, a la sensibilidad particular de cada paciente. Por ejemplo, yo tengo pacientes que con una dosis mínima, por ejemplo, hay un corticoide, yo no sé si me estoy teniendo demasiado, díganme, pero hay una ¿cómo se llama? Hay una corticoide que es triamcinolona, que tiene muy lenta absorción, pero hay gente que no la tolera. Con una dosis muy pequeña de triamcinolona, que usamos para infiltración, hace cuadros terribles. Hay una sensibilidad particular para esto. Por supuesto que la mayor parte de los cuadros se ven con prednisona, prednisolona. Bueno, como dice ahí, la triamcinolona de dexametasona que usamos nosotros manualmente para hacer tratamientos locales, también pueden producir este. Bueno, además de la psicosis, las infecciones, la miopatía, osteoporosis, bueno, todas estas cosas que están escritas acá. Y por supuesto que voy a hacer punto tal vez en la insuficiencia suprarrenal, por el cual, bueno, el manejo del corticoide debe ser muy cauteloso, porque los descensos, nosotros por debajo de 20 miligramos lo manejamos con mucha tranquilidad, el descenso de los corticoides, sobre todo en pacientes que tuvieron mucha manifestación clínica, que estuvieron tomando mucho tiempo, porque es muy frecuente la insuficiencia suprarrenal y que dé síntomas complicados parecidos a los cuadros cognitivos, etc. Por hiponatremia fundamentalmente. Por supuesto que además del Cushing y todas esas historias que ustedes seguramente conocen. Bueno, yo creo que esta es mi última diapositiva. Y bueno, les quiero agradecer el tiempo que me dedicaron. Agradecer a Mariano, a Victoria, bueno, a Miriam, a la gente que me invitó a dar esta charla. Y bueno, esperemos que podamos interactuar en el futuro. Nosotros lo necesitamos. Un poco más entre las dos especialidades. Tenemos que buscar la forma de ensamblar, porque la verdad que es muy frecuente que necesitemos ayuda y existe en la gente una gran reactividad a aceptarlo. Así que bueno, muchas gracias y bueno, quedo dispuesto a escuchar las charlas de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Tate. La verdad es que la necesidad de ayuda es mutua, porque son cuadros que en la clínica psiquiátrica a veces nos dan muchísimo trabajo y nos hacen cuestionarnos muchas cosas. Así que muchísimas gracias y bueno, después retomamos con las preguntas. Bueno, la doctora Victoria Bani. Vicky, adelante. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchísimas. Lo escuchaba y todo el tiempo como que hacía con la cabeza, sentía de nada, lo que estuvimos investigando con Mariano y la claridad para transmitirlo. Nosotros con Mariano queremos una presentación breve, un poco más desde el lado del psiquiatra, ¿no? Esto surge a partir de los pacientes que llegan a nuestra consulta de hospital, de consultorio, y que empezamos a preguntarnos, voy a compartir la presentación.
empezamos a preguntarnos un poco por esta asociación, ¿no? Esto que usted decía al final de esta alta frecuencia de comorbilidades, y si es casual por donde nos desempeñamos, en un hospital general, en una institución con padecimientos graves, o hay un vínculo estrecho entre las enfermedades autoinmunes y los trastornos mentales, si hay un vínculo, si hay alguna causa subyacente común, o si hay fenómenos psiquiátricos que tienen alguna vía inmunomediada, y si nosotros hay algo específico que tenemos que saber de nuestro quehacer a la hora de intervenir. La verdad es que no voy a meterme con la descripción de este gráfico. Esto es un gráfico de un estudio de depresión en enfermedades autoinmunes que grafica las distintas vías a partir de la cual se teoriza que las alteraciones inmunes generan trastornos psiquiátricos. Es específico para depresión, pero podría traspolarse a psicosis también, que por ahí es los dos campos en los que vamos a charlar principalmente. Y nuestra idea no es para nada reducir los padecimientos psiquiátricos a un fenómeno autoinmune, ¿no? Pero sí ver dentro de los múltiples mecanismos alterados en los padecimientos mentales, bueno, qué pasa con el sistema inmune, ¿no? Que se está investigando y si eso es una posible línea de intervención, ¿no? Una posible vía de entrada. No nos vamos a meter con las vía humoral, digamos, con los cuadros mediados por anticuerpos, como puede ser la encefalitis límbica. Por ahí vamos a tratar más de aquellos cuadros que son secundarios a un proceso inflamatorio, con un aumento de los mediadores inflamatorios, ¿sí? Y digamos, vamos a hacer primero una revisión de qué fenómenos inmunológicos se están estudiando como subyacentes en la esquizofrenia, ¿sí? Empezamos por, digamos, estudios genéticos, ¿sí? De poblaciones de pacientes con esquizofrenia. Los hallazgos más consistentes que están encontrando de mutaciones a nivel genético son en los cromosomas que intervienen en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, generando la pregunta de, bueno, si hay alguna alteración inmunológica de base, ¿sí? Algo que vamos a encontrar con la depresión también es poblaciones, ¿sí? Dentro de los pacientes con esquizofrenia, que tienen un aumento de marcadores inflamatorios digamos, en más a la población general, ¿sí? Que se asocia a activación microglial, a desbalances linfocitarios, ¿sí? Y que este subgrupo de pacientes con esquizofrenia con estas características inflamatorias se asocian a un peor pronóstico sintomático, a una mayor reducción del volumen cerebral, ¿sí? Un poco, digamos, en la filmina anterior se hablaba, digamos, de esta activación microglial, digamos, me remitía a lo que hablaba del síndrome de activación macrofágica, ¿no? En los que hay procesos excitotóxicos a nivel del sistema nervioso central, y que bueno, en estas poblaciones se encuentran que tienen asociación a peores outcomes en relación a esquizofrenia. Hay un estudio del 2011 que no solamente se va a quedar con buscar si hay una mayor componente inflamatorio en la población de con esquizofrenia, sino que va a ver cómo varían esos mediadores inflamatorios a lo largo de la enfermedad. Y es interesante que encuentran que algunos mediadores se mantendrían estables independientemente de los periodos de brote y remisión de la enfermedad, estables pero aumentados en relación a la población general, y los toman como marcadores de rasgo, tal vez, como la interleuquina 2, el TNF, el interferón gamma, versus algunos marcadores como la interleuquina 6, que tendrían oscilaciones que irían a la par de los brotes y las remisiones en la enfermedad. O sea, se ven en episodios de brotes aumentos de la IL-6 que con el tratamiento y la remisión disminuirían, y serían marcadores de estado. Son líneas de investigación básicas por el momento, ¿sí? Pero digamos, es llamativa cómo remedan algo del comportamiento en brotes y remisiones de las enfermedades inmunológicas. También hay un estudio del 2014 que lo que va a relacionar es población con esquizofrenia, mayores niveles de IL-6 relacionados con mayor duración de enfermedad, y en este estudio toman población de pacientes con alto riesgo de psicosis, ¿sí? Esos pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes familiares, ¿sí? Características que hacen pensar que son una población con una alta posibilidad de pasaje a un primer episodio, y vieron que dentro de ese grupo quienes tuvieron un primer episodio, un desencadenamiento, tuvieron un aumento de la interleuquina previo a la aparición de los síntomas, ¿sí? Entonces postulan que tal vez hay un aumento, una situación proinflamatoria previo al desencadenamiento. Respecto a la depresión, ¿sí? A ver, el puntapié de las investigaciones respecto a
a las teorías inflamatorias de depresión, que hoy en día son archiconocidas. Hace unos workshops Liliana Fernández habló sobre esto, pero es a partir de la superposición sintomática, ¿no? Entre los síntomas inespecíficos, sistémicos de las enfermedades inflamatorias y los síntomas somáticos de las enfermedades depresivas, ¿sí? Lo que llamamos sickness-like behavior, ¿sí? Esos que se ven que ocurren en modelos animales, en la inyección de endotoxinas producen comportamientos simildepresivos, ¿sí? Y en humanos, el conocidísimo efecto adverso del interferón, que es una alta prevalencia de síntomas depresivos con su uso. Cuando se fueron a estudiar, digamos, las citoquinas como en paralelo a lo que hablamos de esquizofrenia, también se encontraron subgrupos de pacientes depresivos con una alteración de la respuesta inmune en más, ¿sí? Y describieron un subtipo que lo nombraron ICAD, Inflammatory Cytokine Associated Depression, depresión asociada a inflamación por citoquinas, que también tendrían mayor componente inflamatorio que la población general y, en comparación con otros pacientes depresivos sin este fenómeno inflamatorio, peor respuesta a antidepresivos y mayor de severidad en los síntomas. Que esto también iría un poco en línea con lo que nos comentaba el doctor de la mayor componente inflamatorio en los cuadros de psicosis, ¿no? Digamos. Y respecto al estudio genético en depresión, ¿sí? Lo que se ha visto es que algunos polimorfismos de algunos genes relacionados con el sistema inmune se asociarían a un mayor riesgo de depresión. Bien, todas estas líneas de investigación, como dijimos, por el momento son más básicas, están lejos de la aplicación clínica y no tienen ninguno de estos marcadores de sensibilidad o especificidad para una utilidad clínica de consultorio, pero es algo a estar atentos para ver si podemos en el futuro identificar subgrupos, ¿sí? Con algún comportamiento clínico en particular, y sobre todo con algún abordaje específico que podamos hacer, que bueno, algo vamos a hablar de algunas líneas de investigación de uso de antiinflamatorios en trastornos psiquiátricos. Así como nos preguntamos por el mecanismo subyacente, ¿sí? Salimos a buscar alguna evidencia epidemiológica de esta comorbilidad frecuente en el consultorio, ¿no? Es decir, ¿esto es algo que nosotros vemos o epidemiológicamente en estudios poblacionales también se ve esta asociación? Y encontramos varios estudios de Benros, digamos, alguien que tiene estudios de cohortes de 30 años de seguimiento de pacientes, que encuentra un incremento bidireccional en el riesgo para psicosis y enfermedades autoinmunes. O sea, lo que postulan y lo que encuentran en estos estudios es que tener un diagnóstico de psicosis aumentaría el riesgo de tener un posterior diagnóstico de enfermedad autoinmune y viceversa. Y algo interesante es que postulan que tener un antecedente familiar también aumentaría ese riesgo, ¿sí? No solo tener la enfermedad. Como vemos, la prevalencia de enfermedades autoinmunes en pacientes con esquizofrenia es más alta que en población general, pero más allá del valor, digamos, el porcentaje, que no es lo que más nos importa, todos los estudios hacen hincapié en que temen que aún esta diferencia esté siendo subregistrada, que en realidad haya una mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes, que no es registrada, porque los estudios lo que hacen es ir y ver cuántas consultas, ¿sí? En servicios de reumatología, de inmunología, con diagnóstico de enfermedad autoinmune hay. Y lo que piensan es que hay un montón de pacientes en los sistemas de salud que consultan en otras especialidades y nunca arriban al diagnóstico con síntomas de enfermedad autoinmune, o que encima en poblaciones de salud mental que conocemos que hay un gap en el acceso a la atención, tienen síntomas y no consultan hasta formas muy avanzadas. Entonces lo que postulan es que en realidad tal vez la prevalencia sea aún mayor y esté siendo subregistrada. Bueno, y eso es, digamos, algo que a nosotros, al menos con Mariano, nos conmovió mucho de pensar, estamos dejando pasar síntomas, ¿no? Y ahora por ahí vamos a charlar un poco de algunos en particular, de no minimizar los síntomas, por tal vez no estar tan a la pesquisa, ¿no? de ellos. Esto por ahí, para resumirlo, es las distintas enfermedades autoinmunes y su posibilidad de aumentar el riesgo de padecer un trastorno psiquiátrico. Como comentábamos, la mayor parte de ellas es un vínculo bidireccional, aumentan una el riesgo de padecer la otra. En la enfermedad celíaca, los pacientes con esquizofrenia tienen mayor prevalencia de la misma, y también de anticuerpos aún sin enfermedad celíaca, ¿sí? En la artritis reumatoidea, algo interesante, que por ahí, esto era una pregunta que yo le quería hacer al doctor, si él algo de esto había
escuchado en relación a la esquizofrenia, todos los artículos hablan de una asociación negativa, en la cual un diagnóstico de esquizofrenia disminuiría el riesgo de tener artritis reumatoidea. Y habría algunas hipótesis que hablan de una alteración, una mutación en un gen del receptor de interleuquina 1, que sería protector para artritis reumatoidea y favorecedor para esquizofrenia. Y hay otros que en realidad, con una visión más clínica, piensan que en realidad todas las enfermedades osteoarticulares están subdiagnosticadas en la esquizofrenia, y que no es una cuestión biológica, sino que es una cuestión de registro y de diagnóstico. Pero bueno, me llamó la atención que todos los artículos hablan de esta misma asociación negativa, diferente a lo que encontramos para todas las otras enfermedades, ¿sí? De hecho, para los trastornos afectivos, poseer un diagnóstico de artritis reumatoidea aumenta, ¿sí?, la posibilidad de la prevalencia de trastornos depresivos. Para los trastornos autoinmunes tiroideos también hay un aumento del riesgo de una asociación positiva entre esquizofrenia y tiroiditis de Graves. Para la esclerosis múltiple, sí hay en los pacientes con esclerosis múltiple un aumento del riesgo de padecer esquizofrenia, pero en los pacientes con esquizofrenia son controvertidos los datos si se aumenta el riesgo de esclerosis múltiple. Y acá de vuelta plantean que probablemente los pacientes con esquizofrenia tal vez haya síntomas más sutiles, síntomas sensoriales de la esclerosis múltiple, que pasen mal diagnosticados como síntomas anestésicos de la esquizofrenia. Y se hace mucho hincapié en que los psiquiatras no minimicemos como un síntoma psiquiátrico algo que puede ser un puntapié inicial, un primer síntoma de esclerosis múltiple. Por último, el lupus aumenta el riesgo de trastornos depresivos, algo que, bueno, el doctor decía, la alta comorbilidad del lupus con trastornos ansiosos y depresivos, ¿sí? Y con esquizofrenia los datos se han encontrado, pero sí, bueno, nada, algo de lo que él ya habló, la alta prevalencia de estos síntomas, sobre todo en los primeros años de la enfermedad. Bien, vamos a seguir para no robar más tiempo. Por último, con Mariano nos quisimos poner a buscar una misión medio imposible, que fue la especificidad de tratamientos psiquiátricos para pacientes con enfermedades autoinmunes, y la verdad es que no hay recomendaciones psicofarmacológicas específicas, ¿sí? Sí hay algunos estudios que van a buscar la efectividad de tratamientos grupales, individuales, grupos de pares en enfermedades autoinmunes con comorbilidad psiquiátrica, pero estudios en poblaciones con enfermedades autoinmunes de psicofármacos no hemos encontrado. Las guías europeas de reumatología, sí, hay unas guías para el tratamiento de síntomas neurológicos y psiquiátricos en lupus, solo mencionan antidepresivos y antipsicóticos, y algo que a mí me resultó llamativo porque no había visto nunca el uso para esto, del biofeedback para trastornos depresivos y ansiosos en lupus. Bueno, un poco algo de lo que el doctor comentaba en relación a la depresión, ¿no?, que embarra mucho el tratamiento. Como en toda enfermedad crónica, la asociación con depresión empeora la adherencia al tratamiento, y en pacientes con tratamientos con la complejidad que puede tener el tratamiento inmunomodulador o corticoideo, empeora más todavía la adherencia, ¿sí? La falta de respuesta, como dijimos antes, se postula asociada a los procesos inflamatorios subyacentes. En relación a esto, Mariano va a retomarlo, pero hay algunos metaanálisis que van a ver si el uso de antiinflamatorios como add-on a antidepresivos serían eficaces para el tratamiento de depresión en pacientes con enfermedades autoinmunes, y tendrían algunos resultados beneficiosos los antiinflamatorios no esteroides, los inhibidores de citoquinas, los corticoides, las estatinas y la aminociclina. Pero la verdad es que después Mariano va a comentar un poco algo más sobre esto, pero esa era mi pregunta para el doctor por ahí. Son estudios que quedaron 2011, 2014, y después no encontramos como muchos desarrollos actuales. Entonces, nada, quería saber si hay alguna limitante que apareció, porque esto no siguió como una línea promisoria de investigación, ¿no? Lo último, las únicas como indicaciones muy puntuales y a tener en cuenta que encontramos es el cuidado de los síntomas anticolinérgicos, ¿sí?, en pacientes que tienen un síndrome de Sjögren secundario, que puede suceder en el lupus, en alguna otra enfermedad autoinmune, o bueno, Sjögren primario.
con la preferencia de los CIRS sobre los tricíclicos por esto, pero lo mismo vale para cualquier psicofármaco con efecto anticolinérgico. Y el cuidado de la polifarmacia, ¿sí? Adultos mayores con lupus tienen 5 veces más que la población general uso crónico e indebido de benzodiazepinas y drogas Z, ¿sí? Y muy probablemente a puntapié de los empeoramientos sintomáticos y el empeoramiento del insomnio y la ansiedad ante los brotes y ante el tratamiento corticoide, ¿no? Como balance difícil entre la ansiedad la puede producir el mismo episodio, pero también su tratamiento. Y fibromialgia, bueno, un poco lo que comentó mejor el doctor del tratamiento con duloxetina, pregabalina y milnacipran son los únicos aprobados por la FDA, aunque el milnacipran tiene datos no muy contundentes, la verdad. Y la quetiapina, hay algunas metaanálisis de Cochrane, pero con estudios un poco flojos de papeles, no tan fuertes, que investigarían el efecto de la quetiapina sobre el dolor con algunos resultados positivos, ¿sí? Pero bueno, ya estamos hablando de una segunda, tercera línea, y con esto que comentaba el doctor respecto a la monoterapia, menos de la mitad de los pacientes responderían solo en monoterapia, y bueno, la polifarmacia termina siendo la regla, por fuera de lo ideal de las guías y de lo que realmente sucede en el consultorio. Bueno, le doy el paso a Mariano, así tenemos tiempo para preguntas y conversar. Buenas. ¿Se me escucha? Sí. Bueno. Vamos a acelerar, que estamos con un poquito de tiempo. Bueno, arranco justo sobre una de las cosas importantes que mencionó Victoria recién, y probablemente, a ver, uno de los conceptos importantes a destacar, que es que, a ver, que no tenemos, desde el punto de vista de la psiquiatría, recomendaciones, digamos, con peso específico sobre los tratamientos psiquiátricos en pacientes con patologías reumatológicas, ¿sí? Desde para ninguna de las patologías, sí, pero, a ver, más allá de que partamos desde esta premisa, continuamos la revisión, y en esta parte lo que nos hemos dedicado a revisar es cómo repercuten los tratamientos de las patologías reumatológicas que bien nos estuvo describiendo el doctor Tate, sobre la evolución de los cuadros psiquiátricos más importantes, sobre todo, ¿sí? Entonces, vamos a profundizar un poquito más en lo que tiene que ver con el efecto de los corticoides. Cuestiones importantes para destacar es, en primera instancia, que los efectos de los corticoides están descritos, obviamente estoy haciendo foco en los efectos neuropsiquiátricos, ¿sí? Los efectos son dependientes de la dosis y de la duración del tratamiento, ¿sí? Y que en la mayoría de los casos son efectos leves y reversibles, ¿sí? Guillermo había mencionado la dexametasona, la triamcinolona, ¿sí? Porque obviamente, a ver, con la descripción, cuando hablamos de estos efectos, se habla de los corticoides como grupo farmacológico, si bien ahora vamos a profundizar, ¿sí? Pero esto es en mayor medida, porque muchas veces hablamos, ¿no?, de la psicosis por corticoide, de los efectos neuropsiquiátricos, ¿sí? Y como muchas veces tendemos a hacer los psiquiatras respecto de los efectos adversos, sobre todo de lo que no atañe a nuestro métier, tendemos a agrandar un poco bastante a veces, para mi gusto, algunas cosas. Es importante decir que la descripción, por lo menos lo que la bibliografía dice, es que esto no es algo ni tan frecuente ni tan dramático, ¿sí? Y está bueno tenerlo, partir desde ahí, ¿sí? Ahora, en lo que respecta a psicosis, y acá hago un parate en decir, en lo que respecta a síntomas psicóticos, producto de los efectos de los corticoides, a mí me pareció interesante destacar que lo que nosotros entendemos como tal está más asociado con terapéuticas por tiempo
prolongado particularmente con dosis altas de prednisona, ¿sí? No se ha visto tanto con otros casos, si bien obviamente, como mencionaba Guillermo, habrá particularidades de cada paciente, ¿sí? Pero es algo que se ve más con esta terapéutica específica, ¿sí? Y que también es un efecto que tiene buena respuesta con tratamientos antipsicóticos que tenemos al alcance de la mano cualquiera de nosotros, ¿sí? Si bien se ha descrito en algunos de los trabajos que están ahí mencionados que habría una parte de algunos pacientes, se dice un 10%, que tendrían síntomas persistentes más allá del tiempo habitual en el que se presenta la respuesta. No está especificado si hay variables que pudieran permitir entender el porqué de esa duración más prolongada en el tiempo, porque obviamente cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de trabajos que están plagados de sesgos metodológicos, sobre todo a la hora de entender todo lo que tiene que ver con el razonamiento desde el punto de vista de la salud mental, ¿sí? La lectura está muy sesgada sobre todo en lo que tiene que ver con la interpretación de los diagnósticos, sobre los seguimientos y demás, ¿sí? Por otro lado también, otra cuestión tiene que ver con las alteraciones del estado de ánimo, muchas veces también homologado con respecto de la psicosis, ¿sí? Hay que decir que los estados hipomaníacos o activados se ven principalmente con dosis mayores y al inicio de los tratamientos, ¿sí? Versus la depresión que se ve en general en tratamientos más prolongados y con dosis no tan altas de, ¿cómo es esto?, de tratamientos corticoides, ¿sí? Y otros efectos que también por ahí no están tan jerarquizados, pero que están descritos también, son efectos cognitivos que se ven también con exposiciones crónicas y con dosis altas, ¿sí? Que tienen que ver más que ver con déficit de atención y que también tienen asociación con una disminución de la expresión del BDNF. Otro que me pareció interesante, y más particularmente para nosotros, es que está descrito una caticia derivada del efecto de los corticoides, y la alteración del sueño REM, y esto lo destaco porque conversando con Guillermo me ha mencionado que es algo de lo cual los pacientes se quejan mucho. ¿Por qué lo destaco también? Porque si estamos hablando de pacientes con cuadros graves, como por ejemplo pudiera ser un trastorno bipolar, una alteración del sueño REM, para nosotros puede ser relevante en el curso evolutivo de este tipo de pacientes, ¿sí? Ahora, al día de hoy no contamos con trabajos de buen diseño que hayan estudiado el impacto de los tratamientos reumatológicos, no solo los corticoides, en el curso evolutivo de los trastornos psiquiátricos, ¿sí? La información con la que contamos, la poca que hay disponible, viene de trabajos que en realidad están muy plagados de sesgos metodológicos e incluso que brindan información bastante indirecta. Algún trabajo que de repente asocia que un paciente puede tener mayor incidencia de síntomas depresivos por el uso de corticoides si tenía antecedentes familiares de trastornos psiquiátricos, de trastornos del estado de ánimo o de alcoholismo, pero resulta que era una muestra pequeña de pacientes con esclerosis múltiple tratadas con corticoides, o de repente un trabajo que hizo un análisis retrospectivo de una base de datos en Inglaterra, en donde se vio pacientes tratados con corticoides, que era un número bastante importante, pero era una base de datos de una carga de información de pacientes en donde el registro se hacía en base a un sistema que nada tenía que ver con un registro de diagnósticos en salud mental, como podemos entender que se acercara a un sistema clasificatorio ni siquiera como el DSM o como la CIE-10, y además muy extendido en el tiempo. Y de repente ahí se asocia en que los pacientes con diagnósticos psiquiátricos, de repente, al estar tratados con corticoides, tienen aparente mayor incidencia de tener los síntomas psiquiátricos derivados de la terapéutica con corticoides, o que los pacientes adultos mayores tenían una mayor incidencia también. Obviamente, ¿por qué menciono esto? Porque por otro lado, son datos para tener en cuenta para seguir investigando, porque sin embargo, también la bibliografía habla de que todos los pacientes que tienen un síndrome de Cushing, ya sea endógeno o exógeno, casi en un 50% cumplirían criterios para un diagnóstico del DSM, en su mayoría de depresión, y que dentro de ellos, los pacientes con el Cushing exógeno, es decir, el farmacológico,
tienen mayor incidencia de euforia versus el Cushing endógeno. Y porque si nosotros vemos a los pacientes que tienen trastornos del estado de ánimo, todos ellos tienen una desregulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, con lo cual los corticoides endógenos están comprometidos en su regulación, y estamos hablando de el mismo tipo de hormonas de las cuales estamos discutiendo en este momento. Algo parecido en cuanto a lo poco que sabemos respecto de su impacto ocurre con los tratamientos biológicos, y lo tomamos respecto también de lo que se estuvo hablando en las presentaciones anteriores. Recalco un poquito de lo último que dijo Victoria, pero también algo de lo que estuvo hablando Guillermo, ¿sí? Es decir, hay líneas de investigación en relación a toda la vertiente inflamatoria, de la cual se viene hablando mucho, pero particularmente quería destacar que hay trabajos que han mirado el impacto que ha tenido los inhibidores del TNF-alfa y de la interleuquina 6 sobre el estado anímico de los pacientes. Fíjense que en estos que menciono acá se ha visto que reducen la depresión y mejoran la salud mental de personas con enfermedades físicas crónicas, pero resulta que eran trabajos que vieron un efecto pequeño y que la medición se hizo con escalas de calidad de vida que no correspondían ni siquiera solamente a patologías reumatológicas, con lo cual estaba muy sesgado. ¿Sí? Algo parecido ocurre con drogas como son, compuestos como son los inhibidores de las quinasas Janus, ¿sí? que también se vio una mejoría de la salud mental en pacientes con artritis reumatoidea, que eso se vio tanto en las investigaciones individuales como cuando se hizo también ¿cómo es esto? Una revisión sistemática y metaanálisis, ¿sí? Pero nuevamente, no se hizo en base a escalas que estudiaran o sea, específicamente los aspectos de la salud mental, ¿sí? Como bonus de todo esto, y a título solamente, digamos, informativo, y porque realmente llamó bastante mi atención en esta revisión, aparecen reportes de casos de terapia electroconvulsiva en pacientes con lupus, ¿sí? Derivados de la sintomatología de la cual se estuvo hablando, ¿sí? Por depresión, por catatonías y por la psicosis, ¿sí? Ojo, las indicaciones fueron por indicaciones que corresponden a la terapia electroconvulsiva, pero llamativo porque son, fíjese, 9 indicaciones de TEC en pacientes con lupus. Y otra cosa que será para también saber un poco más, porque hay un gran bache en todo esto, un efecto adverso asociado con antipsicóticos, con fenotiacinas, pero también con clozapina, es un síndrome lupus-like como efecto adverso, del cual no está bien descrito un criterio unificado, pero también como para tener en cuenta, porque incluso en el caso de la clozapina ha sido criterio de retiro de la medicación, ¿sí? Solamente reportes de casos. Nada más para decir, y pasamos a discutir un poco y a conversar, porque me parece que hay bastante como para hacer al respecto. Hoy no, estaba por salir de la reunión, ¿no? Bueno, me toca a mí ser el moderador ahora, ¿no? Se nos fue Miri, ¿no? Bueno, yo voy a cambiar la vista porque si no veo así veo a más gente. Bueno, ante todo, porque yo no había podido, quiero aprovechar para agradecer a Guillermo por la participación. La verdad que ha sido un placer, ¿sí? La predisposición, nuevamente. Bueno, Martín, Julián, paso al chat. Sí, doctor. Bien. Ustedes me dicen, acá tengo, me dicen si estoy arrancando bien con las preguntas, si no, o si me salté alguna, ¿sí? Bien. Respecto a las variaciones en mediadores inflamatorios y citoquinas, más allá de que son líneas de investigación más que lineamientos clínicos, ¿hay alguna ampliación de estos hallazgos aplicación de estos hallazgos en el consultorio? No sé si se entendió la pregunta. Sí. No sé qué contesta usted, doctora, me parece.
Un poco lo que, más allá lo que, de los aspectos inmunitarios específicos de la comorbilidad autoinmune, todo lo que encontré habla de tratar de reducir la inflamación por todas las vías posibles, un poco como el mejorar el perfil inflamatorio del paciente y pensando también otros focos de inflamación. Obviamente que el tratamiento del trastorno autoinmune sí lo hay, pero no sé, la inflamación que pueda provenir de adipocitos en el caso de sobrepeso, de obesidad, de factores cardiovasculares desregulados, digo, como tratar de entrarle, y es un poco el espíritu, ¿no? Como pensar la vía inmune como un mecanismo más por el que podemos entrar a bajar la inflamación de un poco esto que se viene pensando y un poco se viene hablando en la psiquiatría, de que estamos viendo que nuestros pacientes están un poco prendidos fuegos a nivel mediadores inflamatorios. Creo que es eso, es Sí. como tratar de por todas las vías mejorar el perfil inflamatorio. Sí, ¿Puedo más hacer allá un de comentario? los psicofármacos, que la verdad es que hay algunos estudios que buscan si tienen un efecto antiinflamatorio, pero nada contundente, nada muy claro. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por ¿Puedo hacer un supuesto. comentario? Bueno, primero quiero pedir disculpas porque yo omití algunas enfermedades porque no me daba el tiempo. Y la verdad que, por ejemplo, omití hablar de artritis reumatoidea, de esclerodermia, una enfermedad terrible, Pero complicadísima. convengamos que tampoco también no nos daba el tiempo para todo lo que se Este, podía hablar y obviamente. Y también omití hablar de opiáceos, por ejemplo, que es un tema muy importante hoy en día en el manejo de las enfermedades con los cuadros de dolor. Y bueno, eso queda para otra historia. Pero los opiáceos están siendo usados en forma muy, muy abierta y bueno, hay historias complicadas con los opiáceos. No lo charlamos después. Con respecto a yo quiero hacer un comentario que nosotros tenemos una bastante importante cantidad de pacientes con biológicos, sobre todo hace ya 20 años, ¿no? Con anti-TNF, la mayoría, y con anti-interleuquina 6, con anti-interleuquina 1, y anti-interferona ahora, que está por salir al mercado en Argentina próximamente. Hemos hecho estudios y por supuesto con los anti-JAK, con los inhibidores del JAK. Y la verdad que en general los pacientes se mejoran, o sea, se mejoran porque se mejora el dolor. O sea, es decir, vivir con una enfermedad como artritis reumatoidea es muy complicado. O sea, usted imagínese lo que es levantarse a la mañana y estar duro y no poder abrocharle el botón de la camisa o vestir. Es una complicación muy, muy molesta. Las enfermedades reumáticas a veces son muy pesadas para la convivencia. Y lo que me parece es que, por supuesto que no hay muchos estudios Lo que sí tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, en el lupus, cuando uno estudia una psicosis lúpica, por ejemplo, o un cuadro de mielitis, en general hay pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. O sea que hay un cuadro inflamatorio en el cerebro. Y por supuesto que hay hay un aumento seguro de todas estas interleuquinas que están funcionando a nivel del sistema nervioso central. Es más, hay cuadros que requieren, como comentamos, que es el uso de anti-CD20, que son bastante potentes y bueno, que digamos, necesitan la vasculitis, etcétera, con bastante buena respuesta, y nos ayudan a usar menos corticoides, ¿no? Que es un poco uno de los temores. Nada más. Muy bien. Pregunta para el doctor Tate. ¿Han registrado nuevos efectos adversos psiquiátricos con inmunomoduladores más modernos? Estoy pensando. La verdad que no. Así que uno ve, no son frecuentes, pero yo la verdad que no los tengo, no tengo memoria de esto. Más beneficios que otra cosa, por lo que estabas Y sí, comentando. yo creo que sí, desde el punto de vista de la enfermedad, sí, más beneficios, excepto
los económicos, los otros son Sí. beneficios. Pero en general, no. Yo le digo, por ahí yo omití los opiáceos, que hubiera sido interesante hacer alguna Ahí tenemos todo otro capitulazo como para, por eso como para digo, o sea, extenderlo. sí, Sí. era demasiado por el todo junto. Así Acá, que bueno, acá tenemos una que, a ver, esto está bueno, está buena como para tener tu visión, Guillermo, porque es, ¿qué antipsicóticos recomendarían para el tratamiento de la psicosis por corticoides? ¿Sí? Porque esto lo has visto mucho más vos que nosotros. sí, bueno, si uno tiene un Si es paciente, que hay, si es que elegís, si es que uno no, elegiría alguna particular. Yo de lo que he no, visto no hay una recomendación no, específica. no hay una recomendación ahora. Lo que yo quiero comentar es cómo uno se maneja frente a un cuadro de psicosis lúpica en un paciente internado, ¿no? Que eso, es decir, si el paciente está muy activo y tiene muchas complicaciones orgánicas, digamos, lo primero que uno hace es le da más corticoides. A ver si puede, si está relacionado a la manifestación orgánica. Y, Ajá. pues, por supuesto, un paciente controlado, internado, con ciertas, a veces le hacemos un pulso y vemos qué pasa. Y sí, por supuesto, ayudados por el psiquiatra, por la medicación psiquiátrica, etcétera, etcétera. Pero Ujú. bueno, es el manejo habitual, muchas veces O sea que se uno hace lo elegiría contrario de lo ahí que uno más por pensaría. perfil por Sí, perfil de interacciones y de efectos adversos. No, sí, sí. no hay una preferencia. Y de cuadro clínico del paciente. O Tal sea, si cual. el paciente está cursando hay un cuadro que se llamaba, ya no se llama más, cerebritis lúpica, depende de la gravedad también de lo que uno tenga entre manos, ¿no? Clínicamente. Ujú. Maneja el tratamiento, y por supuesto nosotros no, la verdad que no tenemos mucha experiencia en el manejo de antipsicóticos, así que en general Bien. lo manejan los neurólogos o los psiquiatras. Bueno, una pregunta más y ya con esta vamos a tener que ir terminando, pues estamos muy pasados de la hora, ¿sí? Para la doctora Bani, ¿a qué se refiere con biofeedback? Biofeedback. Sí, estoy desmuteada. Biofeedback, yo la verdad es que tuve que ir a buscar porque tuve una paciente, pero hace mucho tiempo, que lo usaba para un tema de incontinencia. Es una terapia cognitiva que se usa con conexión como con electrodos cerebrales, que registra las intervenciones, es una terapia cognitiva, de exposición, digamos, y que va registrando el terapeuta, está capacitado para leer qué modificaciones en el electroencefalograma está habiendo en ese momento. La verdad es que la cuestión técnica de qué onda se busca, que no lo sé, pero que está así, está como mediada. A ver, lo que yo sabía, o sea, la verdad les comento mi experiencia con un paciente, pero era una paciente que tiene un trastorno, un trastorno por incontinencia, y nada, lo que era como ejercicios, ¿no? De ejercicios del suelo pélvico, y que buscaban como activar ciertas zonas. La verdad que para ansiedad y para depresión a mí me llamó muchísimo la atención y me puse un poco a buscar, y sí, estaba en algunas, digamos, páginas de neurología que hablan de biofeedback, lo ponían como una de las líneas de trabajo. Ujú. Bien. Lo traje porque me pareció interesante, no sé si alguien tiene alguna experiencia, o doctor, usted tuvo algún paciente que haya tenido experiencia con esto. ¿Usted dice biofeedback para cuadros psiquiátricos? Para No. ansiedad y depresión en lupus, la encontré en la guía del AULAR, de la Sociedad Europea de Sí, Reumatología. la verdad que el biofeedback se usa mucho para el tratamiento del dolor. Tratamiento del dolor lumbar, tratamiento del dolor de la artrosis, para la fibromialgia. Para el lupus, la verdad que es probable que se use también. Yo no lo tengo claro, pero para el tratamiento del dolor, sí, el biofeedback ¿Y los resultados son buenos? ¿La experiencia que tiene? Sí, la verdad que no le puedo contestar, pero pienso que hay gente que lo usa, es muy entusiasta del biofeedback. Yo no tengo la misma experiencia, pero bueno, es cuestión de oportunidades, ¿no?
No puede Bueno, nos quedan 10.000 preguntas. Esto es lo bueno, que queden preguntas y no tantas respuestas, ¿sí? La Bien. verdad que es lo interesante de estas actividades, ¿sí? Que queden más cosas por querer saber que por tener por sabidas. Guillermo, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido un Muy gusto. divertido. Ojalá que repitamos con nuevos temas, con nuevas dudas y sigamos discutiendo y aprendiendo. Y gracias a todos y a todas por haberse quedado hasta esta hora. Bueno, vamos todos a descansar, pero bueno, no antes, sin avisarles, sin invitarlos a participar el próximo sábado 22 de octubre a la segunda parte de nuestras jornadas anuales de Fundopsi, que serán, al igual que la primera parte, van a ser en forma virtual, lo cual nos da la posibilidad de tener un alcance mucho mayor, como lo fue en primera instancia. Así que bueno, todos y todas invitados a participar y obviamente a difundir. Ya próximamente les llegará el flyer, ¿sí? Y recordarles que está el curso de psicofarmacología clínica para psicólogos y profesionales del equipo de salud mental. Mañana la tercera clase, a cargo de la doctora Miriam Monsor y el doctor Marcelo Marmer. Les agradecemos muchísimo la participación y nos estamos viendo próximamente. Saludos. Bueno, muchas gracias por la invitación y Gracias. gracias. Gracias.